Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Natalia Poz Hidalgo, soy estudiante de Administración Financiera de cuarto semestre. El presente video hace parte de la materia Legislación Laboral que dicta el docente Jorge Alberto Celis. Hoy vamos a analizar un caso muy común en el mundo laboral, especialmente en sectores como la construcción, los accidentes de trabajo, la responsabilidad del empleador y los derechos que tiene un trabajador cuando queda con una pérdida de capacidad laboral significativa. Vamos a hablar del caso de Juan Pérez, un trabajador que sufrió un grave accidente mientras realizaba sus labores en una obra. Una pieza pesada cayó sobre él, causándole fracturas en ambas piernas y lesiones en la columna. Fue trasladado de inmediato a un centro médico donde le realizaron varias cirugías. Sin embargo, luego de todo el proceso, el dictamen determinó que Juan quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50.1%. Es aquí donde comencemos a plantearnos preguntas importantes. ¿Cómo se determina el origen de la lesión? ¿Quién debería reportar el accidente? Algunas cositas que vamos a ir viendo en esta presentación. Primero, ¿cómo se determina el origen de la lesión? Para saber si una lesión es laboral, la ley establece un proceso claro. Primero, se debe reportar inmediatamente el accidente. Segundo, el trabajador recibe atención médica. Tercero, la empresa y la ARL investigan qué ocurrió. Cuarto, la ARL determina de manera inicial si el accidente es de origen laboral. Quinto, se hace la evaluación de pérdida de capacidad laboral. Sexto, si hay inconformidad, el caso pasa a las juntas de calificación de invalidez. Y por último, se emite una decisión final. Todo esto está respaldado por la Ley 1562 del 2012. Sigámonos cuestionando. En este caso, ¿quién tiene la responsabilidad de reportar el accidente? Según el decreto 1295 de 1994 y la resolución 1401 del 2007, el empleador es quien está obligado a reportar el accidente a la ARL dentro de las primeras 24 horas. En el caso de Juan Pérez, el supervisor actuó rápido llamando a emergencias, pero no aparece si realizó el reporte oficial. Al no realizar este paso tan importante, preguntarnos cuál es el problema de no reportar. Esto implicaría que la ARL pueda retrasar o negar cosas como incapacidades, prestaciones económicas, rehabilitación, seguimiento del caso e incluso el reconocimiento del accidente como laboral. Por eso el reporte es clave. Continuando con nuestro análisis, para este caso, ¿qué le aplicaría a Juan Pérez? ¿Indemnización o pensión? Analicemos un poco. Si la pérdida de capacidad laboral entre el 5% y 49.9% se reconoce indemnización, pero si es del 50 o más se reconoce pensión de invalidez. En el caso de Juan tiene el 50.1%, por lo que sí tiene derecho a pensión de invalidez laboral, pagada por la ARL, no por el fondo de pensiones. En esta situación ya no aplica indemnización porque ese beneficio solo se da cuando la pérdida es inferior al 50%. Recordemos cuáles son las obligaciones del empleador sobre la reubicación. Según la Ley 776 de 2002, que es muy clara, si un trabajador queda incapacitado parcialmente, la empresa debe reubicarlo en un puesto que sea compatible con sus capacidades. Esto implica asignar funciones que no afecten su salud, evitar esfuerzos o riesgos, respetar restricciones médicas y hacer ajustes razonables en su entorno de trabajo. Entonces, ¿qué debe hacer Juan para reclamar su pensión o incapacidades? El proceso es así: recibir un dictamen oficial de pérdida de capacidad laboral, radicar ante la ARL la solicitud de pensión de invalidez, presentar documentos como historia clínica, dictamen, certificación laboral y el FURRAP, que es el formato único de reporte de accidente de trabajo.
Solicitar las incapacidades pendientes, continuar con su rehabilitación, hacer seguimiento a los trámites porque pueden demorarse, solicitar acompañamiento del área de talento humano. A continuación, analizaré con ustedes las decisiones legales que debe tomar el empleador para atender el caso de Juan Pérez. Estas son: reportar el accidente a la ARL mediante el FURRAP, colaborar en la investigación entregando información y permitiendo inspecciones, garantizar prestaciones asegurando que la ARL pague incapacidades y brinde atención médica completa, respetar la calificación de PCL, que en este caso es del 50.1%, reconocer la pensión de invalidez ya que supera el 50%, evaluar la reubicación laboral si Juan conserva capacidad residual, respetar la estabilidad laboral reforzada sin despedirlo sin autorización, coordinar la rehabilitación profesional con la ARL, mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, revisando riesgos y aplicando medidas preventivas. Ahora bien, ¿qué debe hacer la empresa? Vamos a hablar antes de que ocurriera el accidente. Debería tener implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo, capacitar en seguridad industrial, entregar los elementos de protección personal y realizar inspecciones y evaluar los riesgos. Después del accidente, debieron reportarlo a la ARL, acompañar al trabajador, coordinar rehabilitación y documentar el incidente. Ahora vamos a analizar cuáles son los pasos que Juan debe seguir para reclamar su incapacidad y sus derechos laborales. También revisaremos qué normas se aplican al caso y qué soluciones podemos proponer desde la empresa. Lo primero que debe hacer Juan es recibir oficialmente el dictamen de pérdida de capacidad laboral, que en este caso fue del 50.1%. Ese porcentaje es fundamental porque determina la ruta de sus beneficios y define que estamos ante una invalidez de origen laboral. El segundo paso es radicar ante la ARL la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez. Esto se hace mediante los formularios de la ARL, analizando los documentos que ellos soliciten. En tercer lugar, cuando la ARL los requiera, Juan debe entregar toda la documentación necesaria. En cuarto paso, es solicitar el pago de incapacidades porque en casos de origen laboral, estos deben ser reconocidas y pagadas directamente por la ARL. El quinto paso, Juan debe asistir permanentemente a sus controles médicos, terapias, procesos de rehabilitación. El sexto paso es estar atento a los tiempos y respuestas de la ARL. Y finalmente, es importante que Juan solicite acompañamiento del área de recursos humanos o gestión humana, tanto para orientación en sus funciones, en una posible reubicación, como en la revisión de su documentación y trámites ante la ARL. Esto facilita el proceso y evita errores. ¿Qué normativas aplican en este caso y qué obligaciones tiene el empleador? Aquí debemos recordar que la empresa está sujeta a varias leyes y decretos fundamentales. La Ley 100 de 1993, la Ley 776 del 2002, la Ley 361 de 1997, el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 del 2015, que regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Adicional, el Código Sustantivo del Trabajo establece obligaciones muy claras: afiliar al trabajador a la ARL, reportar el accidente dentro de las 24 horas, garantizar condiciones seguras de trabajo, facilitar toda la rehabilitación, acatar las recomendaciones médicas, evaluar la reubicación si es posible y, algo muy importante, respetar la estabilidad laboral reforzada de Juan debido a su condición de discapacidad. Finalmente, proponemos algunas soluciones para garantizar que la empresa cumpla con toda la normatividad y proteja de manera efectiva los derechos de Juan. Primero, la empresa debe implementar un protocolo claro de reportes de accidentes. Segundo, es fundamental fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Tercero, la empresa debe ofrecer acompañamiento integral a Juan y a todos los empleados. Cuarto, se debe garantizar el trámite y reconocimiento de la pensión de invalidez, teniendo en cuenta la calificación del 50.1%. Quinto, es recomendable evaluar una posible reubicación laboral temporal mientras se resuelve la pensión. Sexto, la empresa debe reforzar la cultura de prevención, charlas de seguridad, supervisión profesional sobre manejo de cargas y revisiones periódicas de maquinaria. Y por último, es indispensable cumplir todas las recomendaciones médicas, tanto para proteger la salud del trabajador como para evitar sanciones legales contra la empresa. Con todo esto garantizamos un proceso justo, transparente y responsable. En conclusión, el análisis del caso de Juan Pérez. Recordemos que conocer nuestros derechos puede marcar la diferencia entre recibir una protección adecuada o quedar desamparados después de un accidente laboral. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en un próximo video.